Buenas noches, hermanos. Qué bendición es para nosotros poder recibir en este programa de Escudriñando las Escrituras un miércoles más dispuestos para aprender más acerca de la palabra de Dios. Nos bendice muchísimo para nosotros poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Es una gran bendición. Nos sentimos bendecidos de que usted esté pendiente de este programa cada miércoles, has permanecido fiel con nosotros y a pesar de que hemos tenido algunas dificultades, ustedes permanecen siempre fieles, pendientes de este programa y creo que todos como iglesia nos sentimos muy bendecidos de todo lo que estamos aprendiendo aquí. Y gracias por estar acá con nosotros, gracias porque a pesar de la situación en que vivimos, hemos tenido nuestro corazón apercibido a lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y en esta noche me gustaría que introduzcamos ese tiempo con una oración. Entonces, ¿qué le parece si me acompaña a hacer una oración para dar inicio a este programa? Espíritu de Dios, te damos la bienvenida a ti, a este lugar, a cada lugar en donde este programa está siendo transmitido, Dios, a donde hay un hermano de nuestra congregación, donde hay una persona que está sedienta de escuchar tu voz. Gracias por cada persona que está en esta noche conectada con nosotros, pero no solamente con nosotros, sino con tu Espíritu Santo para conocerte más de una manera íntima y profunda. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de este programa, porque nos estás enseñando a escuchar tu voz, a aprender más de ti, a escudriñar tu palabra de una manera completamente distinta y nos estás dando una perspectiva diferente. Gracias, Señor, porque tú estás llegando hasta lo más profundo de nuestro corazón por medio de tu voz, por medio de tu palabra, nos estás guiando, estamos conociendo el propósito de Dios, la gracia de Dios, lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por este destino, por lo que nos has dado como hijos, porque nos has adoptado, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias. Estamos agradecidos contigo por esta oportunidad, por esta bendición, por este programa. Gracias por nuestro pastor y gracias por cada persona que hace posible este programa. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestro corazón esté hoy dispuesto. Quita toda distracción, toda preocupación, todo problema, cualquier cosa que hoy quiera impedir que nosotros nos conectemos con tu voz, con tu presencia, con tu palabra, sea quitada. Y que hoy nuestros sentidos y nuestro corazón estén alerta y apercibidos a todo lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nuevamente muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y en esta noche tenemos un programa como siempre muy especial, cargado de mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Y quisiera retomar que hemos estado hablando acerca de la gracia. Ya, como ustedes saben, estamos estudiando la carta a los Efesios por el apóstol Pablo y estamos estudiando verso a verso del primer capítulo. Y hemos en los últimos programas estado hablando acerca de la gracia y hoy el pastor va a estar desarrollando el versículo 10 del capítulo 1. Entonces yo espero que usted ya tenga ahí su Biblia lista, su cuaderno, su lapicero y tome nota de todo lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y como siempre les recuerdo que los comentarios están habilitados únicamente para realizar consultas. Nosotros les agradecemos profundamente que en todos estos 7 meses, en cada culto, ustedes se han mantenido comentando, dando like a estas transmisiones, lo cual ha sido una bendición. Pero para este programa en especial les estamos solicitando de una manera muy respetuosa que utilicemos solamente la herramienta de los comentarios para hacer consultas de este programa. Evitemos comentarios que no tengan que ver con lo que estamos estudiando, ya que los comentarios o consultas que se generen a través de este medio se le va a estar haciendo llegar al pastor. Entonces necesitamos de alguna forma que todo lo que ingrese aquí sea únicamente para edificación y el desarrollo del programa. Entonces,
Nuevamente, muchísimas gracias y en esta noche quiero darle el pase a nuestro pastor Ramón Mendoza, que ya está listo en el panel principal para enseñarnos muchísimo el día de hoy. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que es un gusto, es un placer estar en esta noche con cada uno de ustedes. Como siempre lo he hecho durante todas las transmisiones, quiero agradecerles la gentileza de permitirme llegar hasta la intimidad de sus hogares. El propósito de todo esto obedece al hecho de crear una herramienta a través del cual podamos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, ya que consideramos de que este es un recurso que Dios nos provee a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, y que cada uno de nosotros como creyente es muy importante que podamos conocer esa verdad. Hoy lamentablemente, a pesar de las iglesias tan pobladas que hay hoy en día, como llamamos tal vez culturalmente las megas iglesias, a veces pues nos alegramos de la cantidad de gente que llega a una iglesia, pero a veces yo pienso que de repente debemos más bien de entristecernos porque la cantidad de gente no significa en nada de que estemos creciendo en la palabra del Señor. Por eso yo considero que este programa es un programa muy rico, es una oportunidad que Dios nos da a través de la cual podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Todos los que estuvieron o los que tuvieron la oportunidad el domingo anterior de escuchar o participar del culto y escuchar el mensaje, usted recordará que hablamos acerca del pueblo del libro, hablando del pueblo judío, que cuando está en la cautividad en Babilonia surgen las sinagogas con el propósito de enseñar la ley, de interpretar la ley. Y es interesante porque esos cultos estaban basados casi que única y exclusivamente en la lectura y en la interpretación de la ley, de tal forma que se les conocía y fue conocido históricamente como el culto de la lectura y de la interpretación. Y es interesante de que toda esa lectura e interpretación que tenían de la ley estaba orientada, dirigida a la formación de los niños, a la formación de los jóvenes de la época en el cautiverio. Y es que yo pienso de que Dios estaba tratando con una generación nueva, educando y formando una generación nueva. Por eso hoy nos encontramos aquí nosotros, hermanos, y deseara yo en mi corazón que cada uno de ustedes pudiese tener toda la apertura a nivel de su corazón, de su entendimiento, a fin de poder comprender todo lo que vamos a tratar y poder alegrarnos, gozarnos en lo rico que es la palabra del Señor. Por eso, sin más preámbulos, pues vamos a entrar en esta oportunidad a la carta a los Efesios, y quiero invitarlos por favor que vaya al capítulo 1 de esta carta. Yo espero que usted tenga su cuaderno, que usted tenga su lápiz a mano, a fin de poder ir anotando tal vez pensamientos o palabras o cierto conocimiento que usted considere que deba de apuntarlo para su recordatorio y para poder edificarse y construir dentro de esto. Como ya hemos visto anteriormente, hemos venido hablando acerca de cada versículo, y la intención del apóstol Pablo al escribir esta carta, en especial el capítulo 1, está orientado a poder exaltar la gracia de Dios, poder dar evidencia de cómo esa gracia se manifiesta en la vida del pecador, y en eso pues es lo que el apóstol Pablo llama las riquezas de la gracia de Dios, porque hablamos de varias cosas dentro de esa gracia, y el apóstol Pablo viene a través de este primer capítulo en esta carta, viene exponiendo cada uno de esos principios, de esa riqueza, de eso que Dios nos ha concedido a través de la gracia. Pero entrando ya en el verso 10, entonces el apóstol Pablo va a ser como un puente allí, o va a ser un paréntesis ahí, de tal forma que la intención del apóstol Pablo en el verso 10 es poder acentuar aún mucho más todavía de lo que ya ha venido haciéndolo, de poder acentuar que esa gracia de Dios se manifiesta únicamente a través de Cristo. Fuera de Cristo esa gracia es imposible para el pecador, pero en Cristo es donde esa gracia de Dios se puede manifestar y puede alcanzar al pecador, y el pecador puede ser perdonado. Pero en esta noche vamos a leer y vamos a detenernos, y voy a procurar, con la ayuda del Señor en esta oportunidad, de ir explicando por lo menos dos frases que aparecen en el verso 10, que me parece que son muy clave en todo este proceso en el que Pablo viene enseñando. Dice así el verso número 10: de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. La primera palabra que quisiera que pudiéramos analizar en esta mañana, en esta noche, y poder reflexionar acerca de esto, es como inicia el verso 10, donde dice el apóstol Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir es bastante interesante porque nos va a hablar y nos va a exponer dos realidades existentes en este momento. Lo primero que esta palabra reunir nos está enseñando o nos está inclinando a pensar es acerca de una división, es acerca de una separación existente que existe hoy aún en nuestros tiempos. Y por supuesto que esta separación, esta división existente hoy tiene que ver con el hecho de lo que el pecado ha causado en la vida del hombre. Y no solamente el pecado ha separado al hombre de Dios, sino que también el pecado ha afectado la naturaleza misma. Entonces, cuando pensamos en esa palabra de reunir, esa simple frase que aparece ahí, reunir, nos está dando de antemano una idea de que hay cosas que están separadas, hay cosas que están divididas, hay cosas que están en caos en este momento. Y por eso cuando el apóstol Pablo introduce intencionalmente esa expresión, lo que quiere dar a entender de antemano es que hay una realidad que no podemos negar y hay una separación en este momento entre Dios y el hombre. Y por supuesto que lo que ha traído esa separación ha sido el pecado. Pero no solamente el pecado ha provocado una separación entre Dios y los hombres, sino que el pecado también ha afectado a la naturaleza misma, tal y como nosotros la conocemos, la creación. Y cuando hablamos acerca de esa afectación en la naturaleza, es lo que vamos a llamar o vamos a conocer en la Biblia como la maldición de la tierra. Cuando usted va al libro del Génesis, y usted podría apuntar de repente ese texto, Génesis capítulo 3, verso 17, el Señor Dios le habla a Adán y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras, maldita, dice Dios, será la tierra por tu causa. Nótese ahí que esa maldición no es una maldición sobre la vida del hombre, sino es una maldición que va a afectar la naturaleza misma. Entonces lo que debemos de entender con respecto a esto es que cuando el apóstol Pablo habla de reunir, está haciendo referencia a la separación y a la división que ha habido entre Dios y el hombre por causa del pecado, pero también a la afectación que ha ocurrido en la naturaleza misma. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 8 de la carta a los Romanos, y quisiera invitarlos que ahí donde usted está, por favor, vaya a su Biblia. Creo que este estudio se trata de eso, se trata de poder conocer la Biblia, se trata de poder estudiar la palabra del Señor. Y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 20 dice así, y tal vez hoy usted va a comprender por qué el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, capítulo 8, verso 20, se expresa así acerca de la creación. Dice así el apóstol Pablo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice el apóstol Pablo, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que el apóstol Pablo en su primera parte, los primeros versos que leí, está haciendo referencias precisamente a cómo la tierra en este tiempo, la naturaleza misma en este tiempo, que está en un caos, está gimiendo delante de Dios por una redención. Esto es para que Dios la libere, para que Dios la sane de toda la contaminación y toda la maldición que vino sobre la tierra misma. Pero también dice el apóstol Pablo que nosotros, los hijos de Dios, dentro de nosotros hay un gemir delante del Señor que está constante delante de Dios aguardando esa redención plena con respecto pues a nuestra vida ya eterna juntamente con el Señor.
Entonces es interesante poder notar cómo el apóstol Pablo, al introducir esa palabra de reunir todas las cosas, da de antemano, para recapitular rápidamente, da de antemano el hecho de que hay una separación, hay una división existente y hay un algo que causó esa división entre Dios y el hombre, y ese algo, por supuesto, es el pecado, que no solamente ha afectado al hombre en su relación con Dios y lo ha separado de Dios, sino que también ha afectado a la naturaleza misma. Pero el apóstol Pablo, continuando en este mismo verso, dice de reunir todas las cosas en Cristo. La segunda parte de este verso, que debiera nosotros de interesarnos muchísimo, es que esa palabra de reunir también nos está hablando acerca de que en Cristo todas las cosas son reunidas. Esto significa que en Cristo todas las cosas se unen. Todo lo que el pecado ha separado, todo lo que el pecado ha causado, incluso en la misma naturaleza, en Cristo viene a conciliarse, en Cristo viene a reunirse. Por eso el apóstol Pablo menciona de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto pues obviamente no solamente tiene que ver con que en Cristo el hombre es acercado a Dios, en Cristo el hombre se reúne, se concilia con Dios, sino que la naturaleza misma también va a ser reconciliada y va a ser conciliada con Dios en todo este sentido en que el que estamos hablando. Por eso esa palabra y este verso es interesante, porque la intención del apóstol Pablo es poder acentuar aún más profundamente y más ampliamente el concepto de que solamente en Cristo se puede encontrar esa reconciliación. Y digo que es más amplio la forma en cómo el apóstol Pablo en el verso 10 lo expresa, porque ya no solamente está hablando con respecto a la relación del hombre con Dios, sino también que hace una referencia muy, pero muy clara con todo lo que tiene que ver con la naturaleza en sí misma. Por eso el apóstol Pablo dice, y leo una vez más, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La otra palabra que quiero que podamos compartir en esto es dispensación. ¿Qué es dispensación? Bueno, la dispensación es la determinación de Dios en un tiempo que Dios ha escogido, a través del cual Dios se va a manifestar. Cuando hablamos de la dispensación, estamos hablando básicamente del hecho de cómo Dios escoge un tiempo a través del cual Él se va a manifestar para llevar a cabo una obra o cumplir un propósito. Entonces, lo que el apóstol Pablo está mencionando acá es que en Cristo se reúnen todas esas cosas, pero de antemano, en la eternidad, Dios había ya determinado en qué tiempo se iba a manifestar, en qué tiempo iba a manifestar esa condición de Cristo como reconciliador en el mundo. Y Dios estableció un tiempo, Dios escogió un tiempo especial donde Dios se va a manifestar. Por supuesto que esta determinación que Dios toma con respecto a manifestarse en el tiempo determinado no es un asunto en el cual Dios entra en un consenso o consejo delante de su corte celestial para ver qué tiempo escogían, sino que Dios en su propia voluntad, Dios en sí mismo, Dios en su soberanía determinó en qué tiempo debía de manifestar todo lo que en la eternidad Dios había planeado. Por lo tanto, que podemos entender entonces que en esa dispensación, que es un tiempo determinado por Dios para manifestarse y llevar a cabo una obra, Dios va a hacer visible esto y lo va a hacer tangible cuando Dios mismo envía a su Hijo Jesucristo y lo encarna. El Dios eterno, el Dios Hijo eternamente con el Padre, es encarnado y viene entonces a esta vida, viene entonces a este mundo y nace de la Virgen María, y es en ese momento donde aquello que Dios había pensado en la eternidad se va a comenzar a concretar. Por eso el apóstol Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso significa que lo que Dios planeó de antemano en la eternidad, Dios planeó en la eternidad que en Cristo todas las cosas iban a ser reconciliadas. Pero ese era un plan predeterminado por Dios en la eternidad, pero que se va a manifestar en el tiempo que Dios escoge, y ese tiempo es cuando Dios envía a su Hijo, envía al unigénito. Mire por favor lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es interesante poder ver
cómo el Señor nos habla con respecto a esto en Gálatas capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Notan esa expresión? El cumplimiento del tiempo. Eso es precisamente a lo que Pablo hace referencia cuando dice dispensación. Es un tiempo en el que Dios determina manifestarse para llevar a cabo algo, una obra en especial. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces lo que encontramos aquí es que hay un plan eterno de Dios, un plan que ya estaba dispuesto por Dios en la eternidad, pero que se va a manifestar en un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado por el Padre es precisamente cuando Él envía a su Hijo, y su Hijo es encarnado en la Virgen María, y tenemos entonces el nacimiento de Cristo. Pero obviamente cuando pensamos en esto, debemos de comprender que esa restauración de Cristo, según lo presenta el apóstol Pablo, va a tener dos etapas. Y la primera etapa que encontramos en cuanto a esa forma en que Cristo va a conciliar y reunir, la primera etapa está dirigida en la relación con respecto al hombre. Y esa es la primera etapa en la que Cristo viene y se manifiesta, y es la primera etapa en la que nosotros nos encontramos hoy en día, que es la forma en cómo en Cristo el hombre puede ser reconciliado con Dios. En Cristo el hombre puede ser restaurado, puede ser renovado. En Cristo, solamente en Cristo el hombre puede alcanzar esto. Pero también existe una segunda parte, que es la parte total, donde todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 10, hay un tiempo, hay un momento determinado en la soberanía de Dios, en el cual todas las cosas, todos los elementos, todo lo que fue destruido, todo lo que fue afectado, todo lo que fue dividido, lo que fue quebrado, lo que fue roto, hay un tiempo determinado en el cual todas estas cosas van a ser conciliadas, y no solamente el hombre, sino, dice el apóstol Pablo, todas las cosas, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra, de tal forma que lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra va a ser conciliado en un momento determinado que no lo sabemos nosotros, pero que está en la potestad del Padre, y ya está señalado por el Padre en qué momento esto va a ocurrir. Pero por supuesto que esta conciliación y esta segunda parte va a tener que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva, que habla el apóstol Pedro en su primera carta, cuando nos dice que van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Es ahí donde esta obra de Cristo y esta forma en que Cristo reúne y concilia todas las cosas, es ahí donde se va a complementar y va a ser totalmente ya una absoluta redención, y una absoluta, en este sentido, pues conciliación no solo del hombre, como digo, sino también de todas las cosas. Pero entonces es ahí donde tenemos que entender lo siguiente. Mire que lo que el apóstol Pablo viene hablando constantemente, verso a verso, es que hay un plan ya predeterminado por Dios. Dios en la eternidad planeó todas las cosas, pero hubo un momento en específico donde Dios comienza a manifestarlas. Y en este sentido, entonces, cuando entramos al verso 10, el apóstol Pablo está reafirmando, está dándole fuerza a esta obra de Dios, y la intención del apóstol Pablo es que podamos ver siempre a Cristo. Usted y yo estamos llamados para ver siempre a Cristo en toda la escena y realización de nuestra vida y de nuestra historia. Cristo en este sentido pues bien va a ser el eje central, y esto fue lo que al Padre le agradó. Nació en el corazón del Padre, agradó al Padre que Cristo fuera el centro de toda esta reconciliación con respecto al hombre. Entonces, hermanos, con respecto a esto, podemos ver en el verso siguiente, donde entramos al verso 11. Y este es un verso sumamente especial, considero yo, por lo que el apóstol Pablo nos va a expresar un gran pensamiento en esto. Y dice así el verso 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, preordenados por Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando leemos el verso 9 y pasamos al verso 10 y seguimos al verso 11, pareciera que el verso 10 como que salta de la línea de pensamiento que Pablo viene teniendo, pero recordemos que lo que Pablo está haciendo es que en el verso 10 le está dando fuerza
a ese criterio de la palabra de Dios y del propósito de Dios con respecto a que todo, hermanos, está en Cristo. Nada puede suceder, nada puede vivir, nada puede existir si Cristo no es el centro y si Cristo no es el que sostiene todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo ahora pasa seguidamente a decir en el verso 11, en Cristo, dice el apóstol Pablo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es interesante notar que el apóstol Pablo nos va a llevar rápidamente, después de acentuar esa parte y ese protagonismo de Cristo en la reconciliación de todas las cosas con Dios y con el cielo mismo, nos va a llevar prontamente a una bendición más de la gracia. Cuando nosotros leemos en el verso 11, en el mismo, así tuvimos herencia, esta es una manifestación nueva de la gracia de Dios. Ya hemos venido viendo cómo la gracia se manifiesta. Hablamos de la eterna salvación y esta gracia va precisamente desde la eterna salvación hasta el hecho en que Dios nos da sabiduría e inteligencia para poder conocer su propósito, conocer el misterio, como dice el apóstol Pablo, que obviamente pues el misterio corresponde al hecho de conocer el evangelio y de conocer el plan de salvación y cómo Dios se ha manifestado para salvación al hombre. Ese es el misterio al que el apóstol Pablo hace referencia en el capítulo 1, pero como dije entonces la gracia se manifiesta desde la salvación y llegando a estos versículos nos dice que también nos ha dado Dios como parte de la manifestación de la gracia, sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad. Pero ahora el apóstol Pablo en el verso 11 nos va a añadir una bendición más de la gracia. Y es esta misma que dice el apóstol, que en Cristo asimismo nosotros tuvimos herencia. Nosotros tuvimos herencia. ¿Quiénes son nosotros según el apóstol Pablo? Y a este verso le vamos a titular, por supuesto, la herencia de Dios en el creyente. Pero el apóstol Pablo inicia diciendo así y sigue al verso 12, donde dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, dice Pablo, refiriéndose a él, a los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que ahora ellos, los judíos que han creído en Cristo, tienen herencia, han recibido una herencia de parte del Padre, una herencia de parte de Dios. Pero en el verso 13, también el apóstol Pablo no solamente va a decir que ellos, los judíos creyentes, cuando él dice, nosotros los que primeramente esperábamos, obviamente está haciendo una referencia a los judíos, pero en el verso 13 dice, en él, asimismo vosotros, ahora se refiere a todos los creyentes en Éfeso, lo cual va a significar entonces lo siguiente, que tanto judíos y tanto gentiles ahora han entrado a heredar en Dios, son herederos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que en Cristo, ahora todos los que están en Cristo, tanto judíos como gentiles que forman la iglesia de Cristo, que han creído en Cristo, ahora todos ellos tienen herencia en Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo es muy consciente que la promesa de estas herencias y estas bendiciones estaban destinadas para los judíos en primera instancia. Pero Pablo sabe y es muy consciente de esto y dice que ellos, los que primeramente esperaban, han recibido esta herencia. Pero seguidamente dice, pero ahora también vosotros, refiriéndose a los gentiles, a los creyentes en Éfeso, de tal forma que lo que podemos ver aquí es una demostración de gracia tan pero tan inmensa, de que Dios no solamente apartó, Dios no solamente tomó al pueblo judío para que heredasen bendición en él, en Cristo, sino que a Dios también le nació en su corazón, le plació en su corazón, que también nosotros los gentiles, y los gentiles son todas aquellas personas pues que sencillamente no son judíos, a ellos también Dios los involucró dentro de este plan para recibir y ser también herederos de Dios. Entonces tenemos lo siguiente con respecto a esto. El verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído. Y esto es importante y quisiera detenerme un poquito acá para que reflexionemos usted y yo. ¿Quiénes son los que tienen herencia? ¿Quiénes son los que heredan en Dios? ¿Quiénes son estos herederos de Dios? ¿Quiénes son? Bueno, número uno, el apóstol Pablo dice que los que primero, dice, en él vosotros también, habiendo
oído la palabra de verdad. Y esta palabra que el apóstol Pablo acuña en este sentido diciendo los que han oído, no es simplemente un oír como acostumbramos nosotros a un oír, sino que este oír, hermanos, tiene que ver con el hecho de que cuando escuchamos tenemos la plena disposición de obedecer. Entonces lo que significa que no es solamente escuchar una predicación, escuchar el evangelio, sino de cómo respondemos nosotros a esa gracia y cómo respondemos al evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, en él también vosotros, habiendo número uno, oído. ¿Quiénes heredan? Los que heredan en Dios son los que oyen, pero ese oír tiene que ver con una actitud donde disponemos nuestra vida para obedecer. Entonces, es un oír, es un escuchar para obediencia. Y en este sentido el apóstol Pablo habla y dice que han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice el apóstol Pablo. Sería la segunda cosa que nosotros vemos en ese verso donde el apóstol dice que los que van a heredar y los que obtienen herencia no son las personas que comúnmente asisten, las que comúnmente escuchan mensajes que les gustó mucho pero no llegan a ningún otro lado, sino que son aquellas personas que ante la predicación del evangelio ellos responden positivamente, responden a esa gracia, pero también creen en la palabra que se les está ministrando o el mensaje que están escuchando. Pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para darles a ustedes unos avisos y posteriormente a eso ya inmediatamente continuamos también. Así es, muchas gracias, pastor. Este tema está súper interesante. Yo espero que usted esté tomando nota de todo esto. Recuerde que todo lo que estamos estudiando está en YouTube, los primeros programas, también en Facebook. Entonces recuerde que si en algún momento quiere retomar alguno de estos programas, puede hacerlo. Ahí están al alcance de todos nosotros. Y bueno, quisiera recordarles a todas las mujeres que nos están viendo que mañana ya por fin vamos a tener nuestro primer culto presencial. El tema es Vuelve en amistad con Dios. Recuerde estar unos 10-15 minutos antes de las 7 de la noche porque tenemos que lavarnos las manos y cumplir con ciertas normas que ha establecido el Ministerio de Salud. Si usted se siente indispuesta, si tiene algún síntoma de resfrío, fiebre, dificultad para respirar, le pedimos de la manera más respetuosa que no se aproximen a nuestro templo porque estamos tratando de cuidar a todas las personas que están acá. Y también recordarles que este próximo sábado a las 6 de la tarde, la pastora Ita, 5 de la tarde, perdón, la pastora Ita tiene su ya conocido culto especial para este mes de octubre, Holy Wind, Viento Santo, para todos los niños. Así que si usted tiene niños, no olvide ponerles la transmisión a las 5 de la tarde por medio de Facebook, se va a estar transmitiendo. Entonces, también recordarles a los jóvenes y de los chicos de la Red Junior que este sábado todas estas actividades quedan suspendidas debido a este culto. Y la último aviso es que este próximo domingo también ya tenemos nuestro primer culto presencial. Estamos súper contentos, emocionados, si es la palabra correcta, pero también con muchas expectativas. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia también es que ya nos quedamos sin campo. Así que si usted no se anotó a tiempo, no va a poder ingresar este domingo. Así que puede llamar, pero todas las personas que están en este momento siendo anotadas son para el próximo culto, que sería el 7 de noviembre. Entonces, recordarles que estén súper pendientes de que cada lunes tienen que llamar a primera hora, a las 8:30 de la mañana, porque los campos se están yendo súper rápido y estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esto, pero también tristes porque algunos ya se quedaron sin campo para este próximo domingo. Pero bueno, gracias a Dios, les esperamos y les bendecimos. Y bueno, ahora seguimos súper listos y preparados para seguir con este programa. Muy bien, hermanos, continuamos y
añadiéndonos al aviso que dio Kimberly, bueno, esto es interesante y a veces un poco extraño pensar en que hay que reservar para ir a un culto, cuando antes estaba a discreción de todos y teníamos la plena libertad de que quienes quisieran pudieran ir, pero hoy nos encontramos ante esta directriz del Ministerio de Salud y ahora pues se hace un poco interesante ese tema de que hay que reservar. Y a mí en lo personal me gusta ese tema o esa expresión, decir hay que reservar. Bueno, y es que yo creo que todas las cosas buenas siempre deben de ser reservadas, ¿verdad? Así de que hay que apresurarse en todo esto, hermanos, y esperamos pues que en la próxima usted pueda también participar de este servicio que vamos a tener ya de forma presencial los domingos. Muy bien, volvamos entonces al tema. Estamos hablando acerca de que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, ahora que forman la iglesia, son las personas a las que Dios los ha hecho herederos. Por eso dice el apóstol Pablo de que en Cristo tuvimos herencia. Esto significa entonces que hay algo que Dios ha preparado de antemano para darnos a nosotros. Y en este sentido, la pregunta lógica que debiéramos de plantear en este texto es, ¿cuál es esta herencia? ¿Qué es esta herencia que Dios habla? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que tenemos una herencia? Bueno, en términos sencillos, hermanos, cuando Pablo habla de esta herencia, está haciendo referencia a la persona misma de Cristo, lo cual significa de que lo que Dios había prometido de antemano con respecto a la salvación, con respecto a la reconciliación del hombre con él mismo, que iba a ser y que obviamente es a través de Cristo, es precisamente esa la herencia que nosotros tenemos ahora en Dios, y es de que Cristo es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque en Cristo están resumidas todas las promesas de Dios. Por lo tanto, cuando decimos de que la herencia de nosotros que Dios nos ha dado es Cristo, lo que queremos decir con esto es de que todas las promesas de Dios que Dios ha hecho son nuestras, nos pertenecen a nosotros. Y por más increíble que le parezca, todas las promesas que Dios ha establecido en su palabra le pertenecen a usted, es su herencia, es lo que Dios le ha dado. Pero cada una de esas promesas que Dios ha dicho con respecto a nosotros está en Cristo. De tal forma que pues quien tiene a Cristo tiene esa herencia total. Entonces, en este sentido, esto es muy interesante porque la gracia no solamente nos salva, no solamente nos adopta, no solamente nos hace acepto, no solamente nos redime, no solamente todos estos efectos de la gracia, sino que ahora también Dios introduce una nueva bendición para nosotros y es con respecto a que Cristo es nuestra herencia. En Él están todas las bendiciones, pero a la misma vez que nosotros tenemos esta herencia, lo que el apóstol Pablo está tratando también de decir es que el cumplimiento de esas promesas son fieles. Significa que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque en Cristo Él es la garantía de que esas promesas se van a cumplir en Cristo. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿quiénes son los que heredan todo esto? Por supuesto, pues que nosotros, los hijos de Dios. Y debo de añadir a esto que estas promesas no solamente tienen que ver con aquellas que son de índole temporal, sino con aquellas promesas que están, dice el apóstol Pedro, reservadas en los cielos para usted. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 y verso 4. Dice así la palabra del Señor: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Significa de que Dios tiene una herencia que ha reservado, ha apartado de una forma especial para todos aquellos que creen en Cristo, pero que será manifestada en la eternidad. Allá cuando estemos por la eternidad con el Señor, hay una herencia, hay una bendición que Dios ha reservado. Y esto es interesante porque cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de algo tan amplio y a veces tan incomprensible para nosotros, porque un Dios santo, como perdona al pecador, pero también le da este tipo de herencia, y dice que en los cielos Dios ha reservado una herencia que no se puede ensuciar, no se puede manchar, es imposible que se manche, es imposible que se pierda, pero está reservada para usted. Entonces, en este sentido, hermanos, hablamos acerca de todo esto y por supuesto que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que Cristo mismo también es heredero. Dice el escritor a los Hebreos capítulo 1 verso 2, dice lo siguiente: dice de esta forma: en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, Cristo es heredero de todo, pero ahora todos los creyentes, todas las personas, hombres, mujeres que están en Cristo, que son hijos de Dios, también han sido establecidos por Dios como legítimos herederos de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que simple y sencillamente todo le pertenece a usted. Y aquí tal vez nuestro razonamiento se va a encontrar un poco complicaciones pensar en ese criterio, pero es la verdad, es lo que Dios dice. Si a Cristo todo le pertenece a Cristo, y eso todo significa todo totalmente le pertenece a Cristo. El Padre se lo heredó todo a Cristo y por ende todos los que estamos en Cristo también somos dueños de todo. Pero hago un paréntesis acá, no significa que yo puedo entrar y yo puedo tomar cualquier cosa diciendo es que esto me pertenece a mí, como algunas veces lo han hecho algunas personas y se han metido en tremendos líos. Esa no es la idea. La idea es que el apóstol Pablo está diciendo, miren, no se preocupen por nada de este mundo, porque al final todas las cosas son de ustedes. Usted puede ver una montaña, usted puede ver un paisaje bien hermoso, y eso es de ustedes, eso le pertenece a Cristo, y si le pertenece a Cristo, también le pertenece a usted, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Mire esta forma en que el apóstol Pablo se expresa con respecto a esto. Romanos capítulo 8, verso 17, el apóstol Pablo hace una expresión muy interesante. Dice así, y si hijos, hablando acerca de los creyentes, y si hijos, dice entonces también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 3, verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Mire la expresión que Pablo usa. Y hay un interés en el apóstol Pablo de enseñarnos a cada uno de nosotros como creyentes de que nosotros no somos un pueblo pobrecito, un pueblo miserable que está por ahí por el mundo. No, Pablo está diciendo, miren, ustedes son dueños de todo, porque al final de toda la historia del hombre, todo le va a ser dado a quienes, a los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 3, verso 21 y 22, que leo para ustedes, dice así, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, dice el apóstol Pablo, es vuestro. Y cuán difícil se hace para usted y para mí poder aceptar esa realidad de decir, todo me pertenece. Y si todo le pertenece a usted, ¿por qué nos preocupamos entonces del día a día? Entonces ahora tiene sentido las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, donde dice, no se afanen, ¿por qué van a comer? No se afanen, ¿por qué van a vestir? Por eso cuando Jesús habla de eso y entendemos esta herencia que obtenemos, tiene sentido. Porque si al final todo nos pertenece a nosotros, significa que aquel que nos ha hecho a nosotros herederos legítimos de Él, tiene por supuesto toda la capacidad para darle a usted, para darme a mí, todo lo que nosotros necesitamos en el diario vivir. Por eso el afán y la ansiedad no deben de ser parte de nosotros, pues quien está en la gracia y bajo la gracia de Dios, debemos de comprender que estamos cubiertos y estamos protegidos por esa gracia, de tal forma que no hay un solo detalle en nuestra vida que se escape al conocimiento de Dios, en lo cual por supuesto Dios ha hecho una provisión para que nosotros seamos ministrados y seamos saciados en esas necesidades. Por eso ahora de repente esto va teniendo sentido cuando dice que nosotros los que hemos sido salvos, ahora resulta que somos dueños de todo. Y por más increíble que a usted le parezca, usted puede ver ahora a los grandes famosos, a los ricos, lo que tienen, lo que puedan tener, pero al final usted y yo podemos decir tranquilamente, todo eso me pertenece, porque tarde que temprano va a ir a dar a las manos de la iglesia, a las manos de los santos, porque así Dios lo ha preordenado, que todas las personas, que todas las riquezas en algún momento van a ir a dar a sus manos. Y no estoy hablando en cuanto a la vida temporal, estoy hablando en nuestra eternidad con Cristo. Al final de todo, usted y yo vamos a heredar todas las cosas que Cristo también ha recibido como herencia de parte del Padre. Y esta parte quisiera finalizarla con el siguiente pensamiento, y vaya conmigo hilando, vaya conmigo tejiendo todo esto y finalicemos con este pensamiento. Quien está en Cristo ha dejado de ser esclavo para convertirse en dueño de todo.
Y esto es lo maravilloso de la gracia. Esto no lo busqué yo, esto no lo puedo alcanzar yo, no lo puedo inventar yo. No, es Dios quien lo ha determinado así. ¿Cuándo lo determinó así? Lo determinó desde la eternidad, antes que nosotros existiésemos, antes que el mundo existiera, antes que el universo existiera. Ya Dios lo había determinado de esa forma, que los que vienen en Cristo siendo el centro, siendo la persona que va a reconciliar al hombre con Dios, que ahora en Cristo nosotros heredemos y que pasemos de una condición de esclavitud a una condición de ser dueño de todo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo hace esa referencia cuando dice, miren, todo es de ustedes, así que no se compliquen la vida por nada, porque al final, pues todo nos pertenece a cada uno de nosotros. El siguiente, dentro de ese mismo versículo, encontramos también algo muy interesante, y a esto yo le he determinado la garantía de que todo lo que Dios ha dicho anteriormente en este capítulo va a ser así, será así y tendrá fiel cumplimiento. Verso 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, recordemos lo que mencioné anteriormente, que quienes heredan esto son los que han escuchado y han respondido para obediencia, pero también ahora los que creen, y esta palabra creer, hermanos, es sumamente importantísima, porque no es solamente decir yo creo. La Escritura dice que los demonios también creen, es más, y tiemblan. Así que creer en Dios no define nada, creer en Cristo no define nada. Pero aquel creer que conlleva o implica en la vida del que cree en Cristo una renuncia a su yo, un sometimiento total y genuino al Señor, de tal forma que desde el momento en que tomó la decisión de creer en el Señor, a partir de ese momento, ahora esa vida está condicionada por lo que ha salido de la boca de Dios, de tal forma entonces que si yo creo en Cristo ya no puedo estar viviendo ni debo de seguir viviendo basado en mis propios criterios. Yo debo de seguir viviendo de acuerdo a lo que Dios me enseña y a como Dios establece que yo debo de vivir. Por eso es interesante esto. Entonces la parte final del verso 13 dice, y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quisiera que de repente usted pudiera subrayar esa parte, donde dice sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué le pido que usted subraye esa parte? Bueno, porque lo que estamos ahora por entrar y conversar un poquito es, para mí, me parece que es el centro de todo este discurso que hemos dado en esta noche, en estos versos que hemos compartido. Todo lo que hemos hablado aquí se va a definir por esto. Y esta es la parte central de toda esta última porción de este capítulo, donde el apóstol Pablo dice que los que han oído, los que han creído, ahora han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso de sello? Bueno, sencillo. El apóstol Pablo está hace una referencia más bien a algo que era muy usual en su época y en la cultura. Recordemos que en ese tiempo existía la venta y compra de esclavos. Entonces, cuando alguien adinerado, alguien con capacidad en la sociedad quería un esclavo, entonces sencillamente iba al mercado de esclavos, porque había un mercado especial de esclavos, escogía al esclavo que quería o a la esclava que quería, y una vez que lo compraba, lo que hacía quien lo compró era ponerle un sello, y eso tenía que ver con un hierro bien caliente, y se lo ponían en alguna parte de su cuerpo para establecer una marca, de tal forma que cualquier persona, cualquier individuo de la sociedad que miraba esa marca impresa en esa persona, inmediatamente sabía que esa persona era propiedad de determinada persona y que determinada persona tenía toda autoridad, toda potestad sobre esa persona que estaba marcada. Pero no solamente tenía autoridad y potestad sobre esa persona marcada, sino que ese esclavo estaba bajo la protección de aquella persona que lo había comprado. Ahora imagínense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por supuesto que todos los creyentes en Éfeso, ellos comprenden claramente lo que Pablo está diciendo. Cuando dice que aquellos
que han sido alcanzados por la gracia de Dios, los que ahora tienen una eterna salvación, los que han sido adoptados por el Padre, los que ahora son aceptos por el Padre, los que han sido ahora redimidos por el Padre, los que han sido ahora llenos de sabiduría e inteligencia, los que han heredado ahora en Cristo. Todas estas personas que han recibido esta gracia, ahora Dios viene y les pone un sello. Y ese sello precisamente es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De tal forma entonces que cuando cualquier ente espiritual, llámese demonio, llámese como se llame, que miran esa marca en nosotros, saben de que somos propiedad exclusiva del Padre y que Dios pagó por nosotros. Y no solamente nos compró, sino que también nos da una protección a través de ese sello. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que los que han oído y han creído han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y por qué agrega ese término promesa? Bueno, porque recordemos que Jesús habló a sus apóstoles, discípulos, diciéndole que les convenía a ellos que Él se fuera porque Dios iba a enviar al Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo era una promesa de Dios que nosotros podemos también leerlo en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando se habla de que Jesús les dice a los discípulos: quédense ahí hasta que reciban la promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era algo también prometido por Dios, pero que en este caso en la vida del creyente no solamente es una promesa cumplida, sino que es un sello que Dios nos pone. ¿Por qué? Porque Dios nos compró. Pero mire cómo termina el verso 14. Dice que es las arras. ¿Quién es las arras? Las arras es el Espíritu Santo de nuestra herencia. Las arras lo que significa era, para que nos podamos entender en nuestro término, cuando usted va a comprar algo y de repente no lo puede comprar de contado, usted lo que da es una prima, ¿no es cierto? Usted da un anticipo. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo en nuestra vida es ese anticipo que garantiza la total adquisición en un momento determinado de nosotros. Por supuesto que esto nada tiene que ver con el hecho de que la obra de Dios es a media y está inconclusa con nosotros. No, la obra de Dios es completa, es total en nuestra vida con respecto a la salvación, pero que hay un día en el cual Dios nos va a redimir totalmente. ¿Cuál es ese día? Bueno, ese día es cuando tu cuerpo y mi cuerpo sean transformados, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos finales, que nosotros seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado. Y es ahí entonces cuando Cristo venga por nosotros o cuando nosotros vamos hacia Cristo, en donde seremos totalmente redimidos. No es que no estemos ya redimidos por la sangre de Cristo, sino que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todavía estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo, sino de que hay un momento especial en el cual Dios va a redimirnos, nos va a sacar totalmente de la esclavitud en la cual estamos dentro de este cuerpo y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo mismo. Esa será la total redención en nosotros. Pero ¿qué es lo que garantiza que eso va a ser así? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? Mírese esto, que Dios no solamente se ha bastado en hacer esta gracia o esta salvación en nosotros, sino que también nos da una garantía. Es como si Dios dijera: mira, yo he hecho todo esto en tu vida, pero te garantizo, te aseguro que al final de todo esto voy a redimirte totalmente. Y como prenda en garantía de que lo voy a hacer, te dejo al Espíritu Santo de la promesa. ¿No le parece esto a usted interesante? Que Dios no solamente hace toda esta obra de salvación, sino que también nos sella, nos marca con el Espíritu Santo de tal forma que todo lo que nos puedan ver saben de que somos propiedad de Dios, pero también nos da la garantía. Eso es que genuinamente hay un momento, hermanos, donde vamos a ser totalmente redimidos. Ahora, esta es la manifestación, obviamente, y nuevamente de la gracia de Dios. Y en este punto, hermanos, usted que nos ha estado siguiendo, quisiera de repente causarles un pensamiento a ustedes con todo esto. Mírese entonces que aquí tenemos a un pecador. Este pecador es alcanzado por la gracia de Dios. Esta gracia lo salva. Esta gracia lo adopta.
Esta gracia lo redime, esta gracia lo hace acepto. Esta gracia de Dios lo llena de sabiduría y de inteligencia, pero también esta gracia le revela el misterio, el propósito de Dios. Pero esta misma gracia también se manifiesta dándole herencia a ese pecador. Así que tenemos un pecador que ha pasado de ese estado a una condición distinta. Ha dejado de ser un esclavo para ser dueño ahora de todo. Ha pasado de ser un perdido para encontrarse en una salvación real y auténtica. Y al final de todo esto, Dios establece un sello en nosotros que dice, somos de Él, le pertenecemos a Él, y no hay forma alguna de que nosotros seamos arrebatados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el sello del Espíritu Santo, que es un sello que dice que le pertenecemos, pero que también nos protege. Pero ahora tenemos la garantía de que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. ¿Cuál es esa garantía? Es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora bien, casi que al inicio de este programa, alguien hizo una pregunta: ¿se pierde la salvación o no se pierde? Me he esperado todo este tiempo para que respondamos a esa pregunta. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Tal vez ya usted inmediatamente se ha despertado si se estaba durmiendo, porque de repente le interesa saber esto. Pero recuerdan ustedes que yo dije que cuando decimos se pierde la salvación o no se pierde, es una pregunta que me parece que está mal planteada. La pregunta real que debemos de hacer es: ¿usted ha sido salvo, sí o no? Y es que, hermanos, cuando alguien ha sido salvo y ha alcanzado por la gracia, esta gracia de Dios, cuando alguien ahora se encuentra salvo, se encuentra ahora adoptado, se encuentra ahora redimido, se encuentra ahora acepto, se encuentra ahora en esa sabiduría, en esa inteligencia, se encuentra ahora en esa herencia. Cuando alguien está así y ha demostrado, por supuesto, porque si usted va estudiando todo esto, se va a dar cuenta que por cada manifestación de la gracia de Dios hay una forma consecuente en que debemos de vivir. Así que si usted fue salvo, lo primero que el apóstol Pablo establece es que quien ha sido salvo también ha sido ya marcado por Dios para vivir una vida en santidad y una vida irreprensible. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿o cómo implica eso en la vida? Bueno, que el verdadero salvo tiene una aspiración en su corazón. Hay una sola meta en su alma, en su vida. Y esto es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, si alguien ha sido verdaderamente salvo, uno de los primeros frutos que va a manifestar es un deseo ardiente en su corazón de querer agradar a Dios en cada aspecto de su vida, que más adelante lo vamos a ver a través de la misma carta en este sentido. Cuando hablamos de santidad, es una palabra que muchos de nosotros le tenemos temor y nos da miedo hablar de esa palabra santidad. Pero, ¿qué es santidad, hermanos? El apóstol Pablo lo pone de una forma tan práctica, tan sencilla, porque en el capítulo 4, por ejemplo, de esta misma carta a los Efesios, Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Hablando acerca de que los que han recibido esta gracia deben de tener ahora este estilo consecuente de vida. Y el apóstol Pablo inicia el verso 2 del capítulo 4, hablando de que debemos nosotros de aprender a amarnos, aprender a soportarnos. Y todo lo que Pablo va a describir tiene que ver con relación entre los creyentes. Eso significa que una relación santa entre creyentes tiene que ver con una relación saludable y sana. Pero no solamente una relación sana y saludable, sino que tiene que ver con una relación que nosotros procuramos. De tal forma que en la vida cristiana, un cristiano que está buscando santidad siempre está buscando relación con sus hermanos, siempre está cuidando la relación con sus hermanos, siempre está interesado en la relación con sus hermanos. No son ese tipo de creyentes que llegan a la iglesia y de repente parecen un llanero solitarios. ¿No los ha visto usted? Son a veces muy misteriosos, entran misteriosamente a la iglesia, nadie le habla, no le gusta sentarse con nadie, y de repente, así como entraron, terminó el culto y también salieron y a nadie le habla. Esto no es una vida de santidad, eso es una vida impía, porque el creyente que ha sido redimido por Cristo
está llamado, según el apóstol Pablo, a mostrar santidad en una relación con sus hermanos. Y es que es natural, hermanos, porque sencillamente si somos miembros los unos de los otros, ¿qué es lo que más deseamos? Pues estar con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Les extrañamos a nuestros hermanos, queremos cohabitar con nuestros hermanos porque son nuestra familia. Entonces, de una forma práctica les menciono esto, pero que por supuesto más adelante lo vamos a explicar detenidamente. Entonces, hermanos, alguien que ha demostrado salvación, pero a través de una vida de esta forma, que ha sido consecuente a esto, entonces obviamente sabemos que hay salvación. Entonces el tema es que si esa persona lo que ha recibido de parte de Dios lo perderá algún día. Alguien que es consecuente a lo que Dios ha hecho en su vida, por supuesto que no hay forma de perderlo. Tenemos la garantía de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, quien que ha recibido esa gracia y corresponde a esa gracia de la forma en como Pablo lo establece, por supuesto que es alguien que ha sido salvo y es salvo para siempre. Pero alguien que supone que ha sido salvo, pero vive contrario a todo esto, demuestra lo contrario a todo esto, por supuesto que en primer lugar nunca ha sido salvo y nunca, por supuesto, se ha encontrado con Cristo. Y esa es la conclusión a la que quiero llegar con respecto a esa pregunta. La pregunta no es, hermanos, si la salvación se pierde. La pregunta es si usted de verdad ha sido salvo. Y no puede decir que es salvo porque va a una iglesia. Usted debe demostrarlo a través de sus frutos, que el mismo Espíritu Santo obra a través de nosotros. Entonces, en conclusión de este primer párrafo del capítulo 1, concluimos de la siguiente forma. El apóstol Pablo tiene un interés profundo en que los creyentes en Éfeso conozcan acerca del poder de la gracia de Dios, de tal forma que ya nadie pueda pretender introducir otra cosa anexa a lo que la gracia de Dios ha hecho. De tal forma que podamos comprender, tanto ellos como nosotros, y ahora nosotros, por supuesto, en este tiempo, podamos comprender que la gracia de Dios solo tiene una forma en la cual se puede manifestar en nuestra vida, y es a través de la persona de Cristo. Que fuera de Cristo nada de esta gracia puede ser posible, y ningún ser humano puede accesar a esa gracia si no es a través de la persona de Jesucristo. Pero quienes han alcanzado esa gracia ahora tienen la obligación de vivir y corresponder a esa gracia, según la gracia misma le indica y según la operación del Espíritu Santo en su vida también le indica. De tal forma que, como dice el apóstol Pablo, que seamos para alabanza de la gloria de Dios. De tal forma que mi vida y la vida de cada uno pueda ser una vida que pueda traer honor y gloria al nombre del Señor, y en lo cual Dios se pueda ver complacido a través de nuestra vida y nuestra conducta, y Dios pueda tener complacencia en nuestra vida, de tal forma entonces que la gracia de Dios pueda ser dada a conocer a otros a través de nuestro estilo de vida. Y esto, por supuesto, que no podemos dejar por lado también el interés del apóstol Pablo de que la iglesia en Éfeso se fundamente en la verdad de Dios, que no se fundamente en fábulas, en historias, sino que se fundamenten en lo que está verdaderamente escrito. ¿Por qué? Porque sencillamente durante la época de la iglesia en Éfeso, la iglesia tenía muchas amenazas también como hoy lo tenemos. La infiltración de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo está empeñado en que la iglesia en Éfeso se fundamente sobre la verdad de Dios. ¿Cómo debemos de orar entonces nosotros a partir de hoy? Debemos de orar dando gracias a Dios por la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Debemos de dar gracias a Dios por habernos salvado eternamente. Debemos de dar gracias a Dios por habernos adoptado como hijos. Debemos de dar gracias a Dios por habernos redimido. Debemos de dar gracias a Dios por habernos hecho aceptos en Cristo. Debemos de dar gracias a Dios por darnos sabiduría e inteligencia para conocer sus propósitos. Debemos de dar gracias a Dios por la herencia que hemos recibido en Cristo. Y esto es entonces por las promesas que Dios nos ha dado y nos ha hecho en Cristo. Y debemos de dar gracias a Dios por la seguridad que Dios nos da de que todo lo que ha hecho en nosotros, Él lo va a concluir por causa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que yo le quiero animar que a partir de hoy podamos entender esta verdad de la gracia de Dios. Ser creyente no es cambiar de religión, no es cambiar un culto por una misa, por un culto, no es cruzarnos de acera de iglesia. Ser creyente es entender la obra de Dios en nuestra vida. Y esta es la grandeza de la gracia del Señor, Dios Padre Todopoderoso, sobre nosotros en Cristo Jesús.
Y esto nunca se nos olvide. Todo esto tuvo un costo muy elevado. Y es la vida del amado. Dios entregó a su amado, al unigénito, lo entregó por causa de nosotros. Eso nunca debemos de olvidarlo, jamás en nuestra vida. Lo que hoy somos, no lo somos por nuestros títulos, por nuestro esfuerzo, e incluso no lo somos ni por nuestros ayunos, ni por nuestras oraciones, ni por nuestra dedicación en el servicio a Dios. Lo que hoy somos, lo somos solamente por la gracia bendita de Dios en nosotros, manifestada a través de la persona de Cristo. Así que, dicho de otra forma, no nos creamos grandes cosas, simplemente reconozcamos que lo grande en nuestra vida se llama Jesucristo. Así que terminamos esta primera parte del capítulo 1. Espero que de alguna forma le hayamos ayudado y usted haya adquirido algún conocimiento a través de esto, pero recuerde de que debe ser su interés también profundizar dentro del estudio de las Sagradas Escrituras. Así que cuando alguien le pregunte si usted es creyente, siéntase orgulloso de serlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha hecho toda esa obra en su vida y usted no es un simple y sencillo religioso, no, usted es un hijo de Dios a quien Dios le ha dado una herencia y que hay una herencia guardada también para usted allá en la eternidad. Así que, queridos hermanos, de esta forma finalizamos en esta noche, dando una vez más gracias a Dios por permitirnos ese tiempo y gracias a usted también por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. A todo nuestro equipo en este lugar también muchas gracias, y así que Dios me les bendiga, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer, usted la puede enviar igualmente durante estamos en esta transmisión, y con todo gusto le prometemos que le daremos respuesta en la próxima transmisión, y si no sabemos la respuesta, le garantizo que la vamos a buscar y vamos a investigar y vamos a preguntar también, pero alguien debe de saber la respuesta a la pregunta que usted hace. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y muy buenas noches. Que el Señor los guarde y bendiga sus sueños en esta noche.